Nos acompaña en la entrevista del día el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Francisco Irarrázaval. Muchas gracias por venir acá a los estudios de Canal 9 Bio Televisión. 96% de reconstrucción, las cifras entregadas por el presidente Sebastián Piñera en su discurso del 21 de mayo, donde ustedes dicen que hablan de viviendas entregadas y terminadas también, y también de en plena construcción. Mi pregunta va si es que estas 1.032 departamentos del Mirador del Pacífico que fueron entregadas el 15 de mayo están contabilizadas dentro de estas 222.000 subsidios habitacionales concretos. A ver, los 222.000 subsidios asignados representan nuestra meta, digamos, global de reconstrucción. De esas tenemos 155.000 que ya están entregadas y habitadas por las familias. Para el caso particular, entonces, del conjunto Mirador del Pacífico, pero ahí son 1.032. Son 1.032, pero hay 400 que están formalmente entregadas solamente. Y fueron incluidos dentro de estas 155.000 soluciones habitacionales. Correcto. Terminadas y entregadas. Correcto. Y tenemos entonces, otras. ¿hubo un apuro por entregarlas porque si no habrían estado incluidas? Estaríamos hablando de menos. Sí, pero déjame precisar una cosa. Son 1.032. Pero las que se entregaron fueron 400, que son las que tenían recepción municipal, porque hay el proceso de recepción de una casa lenta, imagínate tú, de recibir 1.000 viviendas. Hay que ir subsanando detalle por detalle, ¿cierto? Ventana por ventana, puerta por puerta, y ahí habían 400 listas, que fueron las que se entregaron. Hubo una petición de algunos vecinos incluso de poder habitar las casas mientras se hacía el proceso de recepción. Entiendo que hay como 300 más que tienen permiso de habitar. Y hay otras que todavía ni siquiera tienen permiso. Entonces estas 400 que fueron entregadas están incluidas, pero este conjunto habitacional también abarca ciertas familias que no fueron damnificadas por el terremoto. No van a ser contabilizadas, me imagino, dentro de las cifras del gobierno. Sí, es una cuestión que ha harta polémica, que bueno que lo podamos conversar en serio. ¿El Ministerio de Vivienda existe de antes del terremoto y va a existir después del terremoto? Sería absurdo que todo lo que uno haga, imagínate en Arica, por ejemplo, que no pudiéramos, ¿cierto?, seguir atendiendo familias a llegadas regulares. Oye, ¿por qué no en el Biobío? ¿Por qué no, por ejemplo, en Talcahuano? Si hubiesen familias allegadas y estamos haciendo un proyecto, ¿por qué no poder incorporarla? O para ir un poquito más al extremo, en Yico, la provincia de Arauco, ¿cierto?, en la comuna de Arauco, en la punta del Golfo, ahí si uno hace un esfuerzo por hacer casas, donde no se han hecho casas hace 15 años, ¿cómo no va a ser razonable poder agrandar un poco el proyecto e incorporar cierta familia? Lo que se hizo ahí, se arman dos comités, un comité de allegado, un comité de damnificado, se contabiliza como corresponda, pero se aprovecha a construir, porque no nos olvidemos que el terremoto nos hace retroceder en el avance, en la reducción del déficit habitacional, pero sigue habiendo déficit y sigue habiendo que atender familias. Yo creo que es una virtud de un programa de reconstrucción que pueda atender familias tanto regulares, ¿cierto?, que están postulando formalmente, como damnificadas. Eso yo no lo miré nunca como una cuestión negativa, sino más bien como una buena noticia. Volvamos a estas 400 viviendas que fueron recepcionadas por el municipio de Talcahuano. El alcalde estuvo hace una semana acá y decía que él no quería entregar estas viviendas, no quería entregar el permiso de la recepción de las obras porque sabía que había ciertos problemas por subsanar. Sabemos que solamente fueron 6 los departamentos y ustedes lo tienen claro, que finalmente se filtraron las paredes una vez que hubo una rotura de matriz, fue un caso específico, pero sin embargo la obra, si bien el departamento está terminado, lo que no está terminado son los accesos a los edificios. Entonces es digno poder llegar desde un barrial a la casa, porque nosotros entramos a la vivienda, todos los zapatos llenos de barro, todo el suelo lleno de barro. Además es una obra gruesa, habitable. Para explicarlo un poco, estamos hablando, no hay terminaciones, no hay cielo y no hay suelo. Es digno entregar una obra así. Y que lo vengan a inaugurar el presidente Sebastián Piñera con globos de varios colores. Sí, de colores blanco, azul y rojo. Y yo creo, mira, hay dos cosas distintas, hay dos fenómenos distintos acá. Uno es, quiero precisar, las viviendas que se entregaron y están recibidas formalmente no tuvieron daño y están formalmente recibidas y contabilizadas, y esas fue las que entregó el presidente. Hay otras 600 viviendas que están en proceso de recepción y esto ya lleva un par de meses. Y ahí están los funcionarios municipales, con los funcionarios del Servio, trabajando con la constructora y la EGIS para que ese proceso sea lo más rápido posible. El proceso de subsanación de observaciones es lento por definición, porque son 700 departamentos, ¿correcto? Pero cuando uno compra un departamento no llega del barrial a la casa, hay obras de pasadizo de por medio, pero si ellos viene una lluvia se puede caer la pared. Ellos te piden, déjeme habitarla, porque prefiero estar ahí, que prefiero estar, ¿cierto?, en la aldea. Pero es que la autoridad, por algo existe la autoridad, ustedes podrían haberle dicho un poquito más. Pero parece razonable, pienso yo, que una familia pueda habitar su casa antes, siempre y cuando lo que falte no sea fundamental. Respecto a la obra gruesa habitable, que es otro punto que tú dices, mira, acá el dilema es el siguiente. ¿Tú prefieres un departamento de 57 metros cuadrados que tú puedas terminar o uno de 42 metros cuadrados que venga a terminar? Esas eran las opciones que le daban entonces. Entonces, obviamente uno privilegia algo, y las familias también, que sea, mira, dame lo más grande, porque después yo no lo puedo ampliar,
y quizás sacrifiquemos entonces un poco de O sea, se entregaron obras sin el piso y sin el suelo y sin las terminaciones de por medio. Pero con 3 dormitorios, con más metros cuadrados. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Con ¿Faltó una recursos logia, ahí? con tina, con agua caliente. ¿Y por qué faltó recursos? ¿Por qué esa modalidad? Han habido otros departamentos, podemos ir a los casos del Morro. Que El están Morro son los altamente, departamentos maravillosos. claro, y ahí uno se pregunta por qué las familias de Centinela no tuvieron la opción de elegir como sí lo hicieron del Morro, las familias del Morro. Porque son empresas constructoras distintas, mira, tenemos 600 empresas constructoras diferentes en la región. Pero hubo opciones de elección. Yo me acuerdo haber visto algunos llamados del Servio, por ejemplo, donde vecinos de Penco eligen la modalidad de vivienda. En Centinela se les impusieron en el Mirador del Pacífico las viviendas. No. Las familias que reciben subsidio en general tienen que adscribirse a un proyecto. Ellas en general quieren quedarse en el lugar donde están. Muchas familias de aldeas, por ejemplo, pudieron elegir si van a un proyecto o al otro. Incluso podían también comprar una vivienda usada. Yo creo que son departamentos de un estándar que no tienen nada que ver con lo que se hacía antes acá. Estamos hablando de 12 o 14 metros cuadrados más, que es destacable, un dormitorio más, agua caliente, cosas que tampoco antes había. Yo creo que uno, en este caso, digamos, de mirar el vaso medio vacío, está realmente mirando la última gota que le falta al vaso, que es la pintura y el piso, y estamos dejando de valorar los espacios públicos, las áreas verdes, el equipamiento, las sedes sociales, la calidad, la logia. O sea, tener, digamos, un espacio donde... Esas son cuestiones mucho más importantes probablemente que la pintura, que con gusto las familias podrán... Bueno, las terminaciones en realidad de la calidad digna de la vivienda, pero bueno, lo otro que ocurre, sí, cuando cuando se entregan estos 400 departamentos, estamos hablando de un conjunto habitacional de 1.032 departamentos, donde muchos de ellos están en plena construcción. Se abrió el terreno, la constructora se podría decir que entregó cierta propiedad, acceso a las personas, y hubo robos. ¿No habría sido mejor esperar que todo se concretara? Hay robos de calefón, de alcantarillado, de matrices. Sí, entonces, y frente a eso, ¿no habría sido mejor terminar el conjunto y ahí entregarlo y cada uno se hiciera cargo de su departamento? Exactamente. Eso es lo que uno busca, que cada uno, la única vigilancia posible en un conjunto de este tamaño es que estén todos los departamentos habitados. Y por eso que queremos que estén habitados. Mientras que no estén habitados, lo van a seguir robando. La inundación que sucedió, que se culpa como que era el sistema de agua lluvia, fue un medidor de agua potable, medidor general para 8 edificios de este porte que tiene un gran chorro de agua y termina obviamente por inundar una vivienda. Entonces ustedes se sintieron presionados por las familias porque no hubo una presión, porque ¿cuál fue el apuro de entregarlo? ¿Por qué no se esperaron las 1.032? Pero eso, el apuro de entregar es el mismo que tenemos siempre. Entre antes podemos entregar de vivienda, antes sacamos a las familias de las mediaguas en las que están muchas de ellas. Por tanto, ese apuro yo creo que es constante y ha sido el afán completo de este gobierno de entregar viviendas de calidad, bien terminadas, bien ubicadas y lo antes posible. Si tenemos hoy día 155.000 viviendas entregadas a nivel nacional y tenemos el 66% de las viviendas acá, que son 84.000 ya en construcción y 61.000 entregadas, es porque hemos ido apurados. Yo creo que esto tiene un sentido de urgencia, por tanto es evidente que queremos entregar departamentos lo antes posible. Bien, subsecretario, muchas gracias por habernos acompañado acá a los estudios de Canal 9. BioBio Televisión, un breve alto en Noticias Central y ya volvemos.